Y hasta aquí, David Páramo. David, ¿cómo estás? Pascal, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cuánto drama se hizo en los últimos días sobre si iba a haber o no iba a haber letras chiquitas, si había o no había letras chiquitas en el Tratado de Yo le Libre puse Comercio? tormenta en un vaso de agua. Yo creo que se hizo una tormenta demasiado grande y habría que ir entendiendo cómo estaban las cosas. Mira, parte mucho estas historias de que vemos la realidad con filtros de que pues este gobierno es malo, pues este gobierno es muy malo, entonces todo lo que haga es malo. Y seguramente lo van a engañar, seguramente no sé qué. Bueno, pero también comunica muy mal, ¿eh? Y del otro lado, lado es, este gobierno es perfecto, todo lo que hacemos es perfecto, todo nos debe entender. Y hay una gran diferencia, hay una gran diferencia. Que si Estados Unidos quiere mandar agregados, pues los puede hacer. No tiene problema. Lo tiene que autorizar el gobierno mexicano. Porque además es simplificarlo un poco. Y creo que es bueno ir entendiendo dónde estamos y qué se gana con el Tratado de Libre Comercio. Hoy vino Jesús Sea de aquí a Ciudad de Imagen, estuvo en el programa de radio, estuvo prácticamente una hora. Es esos programas que empiezas a platicar y de repente dices, ya me tengo que ir. Y mira, platicamos un poco Jesús Sea y yo de esto. Primero vamos a empezar un poco con lo necesario de coyuntura y quizá a mí de repente me parece medio frívolo, pero hay algo que hay que enfrentar. ¿Te chamaquearon? No, que me van a chamaquear. Pues a ver, es que yo creo que es importante. A ver, ¿te chamaquearon? Yo sigo buscando las letras chiquitas y no las encuentro. Ay. A ver, ¿te chamaquearon? Letras chiquitas. El presidente te dijo, sácalo y tú y diste hasta algo más que la dignidad. Creo que es lo primero con lo que tenemos que empezar. No. Pues dame una declaración. Otro tema. No, es que yo creo que sí es importante mira, esa visión, ¿no, Jesús? Mira. Es un tratado. Entonces, eso de que hay cosas raras que te comprometen, pues, ¿cómo va a ser? Ahí tienes clarísimo, es un contrato que tenemos firmado con mecanismos muy fuertes para hacerlo valer. Eso es lo que es. El contrato, tú revísalo, cláusula por cláusula, aspecto por aspecto, salimos muy bien. Cantidad de horrores que nos estaban pidiendo se quedaron en la puerta. No se acordaron. Pero hay una narrativa cierta, le hemos vivido, yo creo que esto tiene ya más de 3 semanas, de repente tiene momentos más intensos como todo este fin de semana, en la cual la narrativa es, y lo dijimos el otro día aquí, que los mexicanos, que hay quienes creen que los mexicanos se tienen que agachar, que no hay manera de ganarle a los Estados Unidos, que tiene que haber un entreguismo, que algo contrario a la dignidad de una persona. Te acusan de que abiertamente mentiste para sacar el tratado y que los senadores te apoyaron en tu gran mentira y todo eso. Yo creo que es un punto que hay que tocar en la coyuntura, ¿no? Hay que entender que las circunstancias nos llevaron a una línea secuencial, o sea, eventos totalmente inusual. O sea, tenemos hacia adelante la línea brutal de Navidad, ¿no? Uh-huh. El último día para Estados Unidos para poder pasar el tratado es el día 20. Y la amenaza de que si el Congreso, que es la parte difícil, no lo pasaba antes de eso, se iba a una incertidumbre total. Pues mira, la verdad es que hay que entender, creo que se hizo, lo defines bien, que era una tormenta en un vaso de agua, mucho escándalo, mucho ruido, y nos estamos perdiendo de la parte importante del TEMEC. A mí hay algo que me gusta mucho de este acuerdo, lo hemos platicado aquí tú y yo, Pascal. Punto número 1, este TEMEC ya no le van a meter mano, gane quien gane en la elección de noviembre en los Estados Unidos. Creo que esa es una gran ventaja. O sea, no va a ser tema de campaña. No es, porque si es tema de campaña no le va a funcionar a ninguno, porque los dos estuvieron de acuerdo. No es el acuerdo de Trump y no es el acuerdo de los demócratas. Sí. Gane quien gane la elección de la próxima elección de Estados Unidos, se va. Hay cosas que también me gustan de este acuerdo comercial. Obliga a México, ahí sí podríamos usar la palabra enforcement que tanto problema ha causado. Es que no existe una palabra, a ti se te ocurre un equivalente. Porque es como cumplir obligatoriamente o hacer cumplir obligatoriamente. Hacer cumplir la ley, ¿no? Sí, pero es una palabra que
Es un tratado cerrado, o sea, curiosamente es un tratado proteccionista hacia América del Norte. O sea, es un tratado que se cierra hacia América del Norte y tiende a corregir, que lo dice poco el gobierno, lo dice poco Sí, por las ejemplo, el tema de empresas. las reglas de origen es proteccionista, ¿no? Es proteccionista de bloque. Es de bloque. O sea, oye, la regla de origen es... Y tiene una parte que va a impulsar a que México haga cambios. Tenemos que ser claros. Más allá de que si viola la soberanía y viola la Constitución y viola lo que viole, que metieran inspectores, nuestras leyes laborales son malas. Nuestros trabajadores, la inmensa mayoría de los trabajadores mexicanos están en muy malas condiciones. No hay una razón tan clara para los diferenciales de precio de salario de un trabajador y otro. No hay una explicación clara. Entonces, eso que sea un tratado cerrado regionalmente, oye, tienes que tener contenido regional de tanto, va a impulsar a que salarios, que ya no seamos solo mano de obra barata. El mejor respeto a las leyes laborales le conviene a todos los mexicanos. Sin lugar a dudas, que, por ejemplo, en este tema del salario mínimo, a mí me parece que es una gran noticia, de repente perdido porque este gobierno comunica mal, ¿eh? No solo es el aumento del 20%, que sería 17% en términos reales, no solo es eso. Yo creo que no solo es eso. Que si nos podemos discutir que es el más grande en 44 años o el más grande desde 1988, tampoco es relevante. Es que por primera vez en la historia del país el salario mínimo saca de la línea de pobreza a quien lo gana. Que tenemos otros retos adicionales, porque los fanáticos a favor de la 4T dicen, es que esto beneficia a 11 millones de personas, no nada más, a 1 millón de personas. Hay otros 10 millones que ganan el salario mínimo en la economía informal. Y ellos, pues no. Entonces, no es verosímil que digan, ¿qué crees? A ti que nunca te he dado derechos laborales, que te pago por fuera, que no tienes prestaciones, ya dijeron que subió el salario mínimo, te lo voy a subir. Primero que los contraten como marca la ley. Claro. ¿Cuántos son los que ganan, según el IMSS, 1 millón. El salario mínimo? 1 millón de trabajadores. Sí. O sea, es 1 millón de trabajadores que ganan, de los afiliados al IMSS, porque esto solo beneficia a los que están afiliados al IMSS. No tiene un millón de 30... De 30, ponle 30, alrededor de 30, 32 millones de afiliados al Seguro Social. O sea, es muy poquitos los que los ganan, pero sí es un símbolo de lucha en contra de la pobreza. Tú trabajas en la economía formal, sales de la línea de la pobreza. Lo dice bien el Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex, porque hay que recordar que esta unidad de Coparmex, cuando de repente decimos, o cuando de repente en la narrativa, Coparmex se opone al gobierno, es una... La idea de aumentar, quienes más han peleado por el aumento del salario mínimo es Coparmex. Y Gustavo de Hoyos en particular. ¿No? Y Chertorivsky. Sí, hay que reconocérselo. De hecho, en la campaña Coparmex se acercó con Andrés Manuel López Obrador y firmó el compromiso de que iban a subir el salario mínimo juntos. Lo que sigue es que ahora una familia salga de la línea de pobreza ganando el salario mínimo. La explicación que se puede definir de la siguiente manera. Normalmente las familias en México son de 4 personas, 3.8 de acuerdo con el INEGI. Entonces, con que 2 ganen el salario mínimo, los 4 salen de la pobreza. O sea, con que 2 de los que trabajan, normalmente una familia típica mexicana, es que aquí se tienen que hacer promedios. Una familia típica mexicana son 4 y trabajan 2. Con que 2 ganen el salario mínimo, entonces tienen que salir de la línea de la pobreza familiar. Hoy alcanza el salario mínimo para sacar a la persona de la línea de pobreza. Tenemos que avanzar mucho más. Si hay mayores salarios, pues la economía se reactiva. Yo creo que es una gran noticia y quizá deberíamos empezar otra vez, y yo estoy muy insistente con eso, que tenemos que empezar a ver las cosas como más tranquilas, ¿no? O sea, como que tenemos que ver las cosas más tranquilas. El tema es que es una medida neoliberal. No hay nada más neoliberal que los acuerdos de libre comercio. No se me ocurre nada más neoliberal que un tratado de libre comercio. ¿Cómo le hacemos? Nos juntamos para reunir. Este sí tiene la particularidad que es regionalmente duro. Es Estados Unidos y Canadá, nosotros somos muy amiguitos, nos llevamos muy bien y vamos a sacar a los demás. O sea, vamos a sacar a los Club demás. de Toby. Vamos a cerrarnos nosotros, porque eso te quita un tema de fronteras. El norteamericano o el canadiense o el mexicano los ves menos extranjeros a los del mismo bloque económico. Ya no es, oye, pues es que los mexicanos en Estados Unidos ya son más o menos del mismo bloque. Y en la medida que se igualen los salarios, o sea, que tienden a igualarse, porque nunca se van a igualar, en la medida que se achate lo que gana un empleado de una automotriz en Canadá, en Estados Unidos y en México deberían ganar similar.
Sí. Deberían tener un Y salario ya ganan similar. como 70,000 pesos mensuales, el Sí, equivalente. ganan ¿no? muchísimo más. Entonces, eso se va a terminar a achatar, pero México va a poder aumentar salarios sin el riesgo de que estas plantas se vayan a Brasil, Argentina, India o donde sea, porque tienes que tener contenido de la región. Entonces, todas esas cosas las estamos perdiendo en las tormentas, en los exabruptos de unos y de otros, en estos enojos, y creo que nos perdemos de la parte fundamental, Pascal. David, muchas Que te gracias. vaya muy bien, nos vemos mañana.